hace que muchos, sobre todo los vinculados a la actividad, crean que no es tan importante o que no hay tantos emprendimientos de estas características. La verdad que con grata sorpresa en esa época, en las primeras reuniones, las primeras charlas que tuvimos, nos dimos cuenta que bueno, que no nos habíamos equivocado, se fue acercando gente, productores, personas que bueno, que tenían su campito, su predio y que lo están haciendo incluso, digamos, a pulmón a esto de desarrollar el turismo rural, una propuesta distinta para el turismo extranjero. La gente que viene, sobre todo la gente que viene de afuera, busca lo agreste, lo distinto, la posibilidad de compartir un día de campo, de ver una sierra, de también hacer excursiones a caballo, de tener contacto con lo que es digamos los pobladores más antiguos de estos rincones de la tierra, ¿no? Y en muchos casos, sobre todo los que no están tan cerca de las ciudades, permite que las familias puedan quedarse trabajando, tener una alternativa económica y de desarrollo en su lugar donde nacieron sus abuelos, donde nacieron sus padres, sin tener que emigrar a un centro urbano como puede ser Bariloche a vivir de algo que no es lo que más saben hacer, ¿no? O a buscar trabajo y de esta manera se colapsan las ciudades y se va despoblando el campo o el predio rural. Así que, bueno, ya desde hace mucho que venimos trabajando en esto, con diferentes iniciativas, con propuestas. En ese momento también el Ministerio de Turismo de la provincia, recuerdo que recogió el guante en este tema y hicimos también charlas similares a las que habíamos desarrollado aquí, fueron muy exitosas en otros lugares como en el Valle, en la línea sur y en la costa atlántica. Se había armado incluso un catálogo, un libro muy interesante de todo lo que eran los predios rurales disponibles en la provincia, una ruta rural. Así que bueno, la idea es siempre la misma, ¿no? Con algunas variantes. ¿Me escuchan? Sí, claro, por supuesto. Con algunas variantes en cuanto, por ese momento también lo presenté en la legislatura provincial, cuando me tocó ser legisladora. Venimos como incentivando este tema ya desde hace mucho y bueno, la idea ahora es tratar también de generar una normativa a nivel nacional. En el mismo sentido, fundamentalmente lograr que las economías regionales y las provincias que tienen la disponibilidad de este tipo de recursos puedan desarrollarla y fundamentalmente se formalicen, ¿no? Vos sabés que hemos hablado mucho sobre el aspecto rural y cómo ligar a la zona urbana de la zona rural. Muchas veces es difícil, decías vos recién, que los chicos van emigrando porque buscan otros destinos sabiendo que en el campo no hay futuro, porque en realidad así lo ven, así lo pintan, así lo pueden vivir ellos en sus primeros años, sus padres trabajando en una zona rural con animales, que no pueden vender directamente, siempre tienen que buscar a una persona que haga de tercero para poder llegar con los animales, tal vez a la gente. Esto es una gran posibilidad. Yo sé que hay mucha gente ahora que está escuchando en zonas como Arroyo del Medio, como Niriguau, que tiene su lugar, que tiene su campo y que por ahí ya se le ha despertado el interés en participar de esto. ¿Cuál sería el proyecto? ¿Cómo avanzaría el proyecto? En realidad es un borrador que estamos ya socializando, va a haber, obviamente estamos recibiendo aportes y sugerencias de personas y de organizaciones que vienen trabajando en el tema. La idea después es, discutirlo en comisiones y mejorarlo, porque siempre cualquier propuesta es mejorable, pero fundamentalmente instalar este tema a nivel nacional y que se genere una normativa para darle también un marco legal a este desarrollo que es cierto que existe, pero obviamente necesita del apoyo del Estado, porque en muchos casos son pequeños pobladores rurales, como bien lo decía recién, que no siempre tienen a mano las cuestiones técnicas y para desarrollar, que sí tienen el producto y es muy bueno y es muy demandado, pero a veces falta este canal vehiculizador de soluciones, de posibilidades y de darle un marco de formalidad y ponerlos definitivamente en el circuito turístico provincial, nacional e internacional, ¿no? Vinculándolo con las agencias, con los organismos del Estado que se ocupan de
promover también lo que son nuestros productos. Ahora digo, qué bueno esto porque estuviste el fin de semana en el gran festejo de Pilcanilleu, ahí con los 94 años, que fue un gran momento de verdad, porque yo decía hoy cuando arrancamos que cuando nos íbamos acercando y veíamos la ruta terminada, parte de la ruta terminada, el puente a los Molles del Pichileu, fue todo nuevo, impecable, la verdad uno hasta se emocionaba, ¿no? Y este proyecto también de alguna manera está ligado a este lugar, a esa gente que ha trabajado durante tantos años. Vos tenés relación constante con la gente de los pueblos de la línea sur. Sí, exactamente. Justamente compartimos la suerte de compartir esa hermosa jornada en Pilcanilleu. La verdad que para mí es siempre un honor poder estar visitando esa comunidad. Bueno, felicitar por supuesto la gestión de Ayuelef. No creo que haya una persona, y lo decíamos el sábado, que pueda estar en contra de todo lo que se ha hecho. Da gusto entrar a Pilca. En un momento, bueno, yo estaba hacía pocos meses, pero bueno, seguía la trama de la anterior de la ruta, íbamos andando y por ahí veo un pueblo importante, ¿no? A la derecha, digo, ¿y este pueblo es mío? Y no, era Pilca, que claro, ahora queda a la derecha porque la ruta ya está habilitada, la parte esta de asfalto, la ruta 23 y la nueva... el lugar donde el ingreso, los dos ingresos, porque tiene dos ingresos, uno cuando venís hacia San Carlos de Bariloche y el otro cuando bulevares y las luces también, muy excelente. Hermoso, queda a mano derecha. Ahora, antes el pueblo quedaba a mano izquierda, bueno, ahora está a mano derecha, por la nueva traza, y la verdad que un gusto, todo prolijo, pintado, los cordones cuneta, una bandera enorme, todo muy, muy lindo. Inauguramos también el puente de los Molles, que era un planteo de los vecinos de los rurales, cuando se les llevaba la tormenta, los 6.000 y pico de metros de la red cloacal. La verdad que es un ejemplo, y bueno, justamente en todos estos viajes que hemos hecho a la línea sur, cuando yo era legisladora, que también viajaba permanentemente en tren por la línea sur, y uno va tomando contacto porque son 20 y pico de horas arriba del tren, lo he hecho también en colectivo, y uno va escuchando y va charlando con los vecinos, con los paisanos, con la gente del campo, y bueno, siempre me quedó la plena certeza de que este es un producto que tiene mucho para ofrecer aquí en Río Negro. Tenemos una línea sur que es una hermosura. Cuando uno quizá vive acá, o los vecinos mismos que bueno constantemente no toman valor, pero cuando viene un europeo, un gringo, como le dicen, y a mí me tocaba en el tren ir con gente que se volvían locos cuando veían las tropillas, los caballos, la inmensidad, no paraban de sacar fotos. Bueno, justamente todo esto vinculado con la posibilidad del acceso rápido que da también la ruta 23 asfaltada, que ojalá pronto la podamos estar inaugurando. Me parece que bueno, que hay muchos lugares, predios rurales que van a tener grandes posibilidades a partir también de inversión en obra pública y la posibilidad de vías de acceso rápidas o buenas para que se lleguen, y después bueno, que puedan acceder a estos hermosos parajes rurales y opciones turísticas que a lo largo y ancho de la provincia de Río Negro, fundamentalmente en la meseta profunda, ¿no? Hablando de la finalización de la ruta, hay varias empresas trabajando, ¿no? Son 3 empresas. Sí, son varios tramos y todos licitados y con empresas distintas. Sí. Seguramente, bueno, a lo que te vas a referir es a lo que dijo el senador Miguel Pichetto el sábado en el acto de los 94 años de Pilcanilleu habló justamente sobre primero la necesidad de que la empresa se ponga a trabajar, ¿no es cierto? Me imagino que debe ser por la falta tal vez de alguna partida. ¿Cómo es eso? Fundamentalmente uno ve la diferencia en cuanto a la responsabilidad también empresaria, y en esto hay que rescatar y felicitar a los trabajadores. Lo hizo también el intendente de Pilcanilleu, de Acheriat,
Me parece que son la empresa que empezó última y la que primero está terminando. Tienen turnos rotativos prácticamente de 24 por 24. A mí me ha pasado de estar pasando por la ruta a la noche y ver las máquinas trabajando, porque hacen turnos rotativos de día y de noche. Y bueno, y se ven los resultados. La empresa está prácticamente terminando ya su tramo y bueno, a diferencia de otras, como en el caso de Skylight, lamentablemente no se sabe bien por qué, que es lo que planteó el senador Pichetto y que vamos a hablar en Buenos Aires, de tratar de que las empresas estas que están más retrasadas o no hacen la inversión que corresponde en cuanto a contratación de personal y de maquinarias puedan también ponerse al día y terminar esta ruta como está pautado, ¿no? Claro, ahora digo, en el caso de que no lo hagan y sigan con la misma política de no avanzar, si no las partidas no están en orden, porque seguramente está relacionado con esto, ¿existe la posibilidad de dárselo a la empresa que sí marcha bien, que sí funciona, que sí ha terminado el trabajo? ¿O hay justamente hablamos de eso el sábado. Bueno, va a haber algunos informes porque me parece importante que existan también premios para aquellos empresarios que toman con responsabilidad las licitaciones y cumplen en tiempo y forma. De eso justamente hablamos el sábado y vamos a estar con el senador Pichetto en Buenos Aires esta semana hablando en el Ministerio de Obras de la Nación al respecto. Porque el compromiso está, la licitación está, ganaron y bueno, y después tienen que ser responsables también para continuar con el resto de las etapas como se habían comprometido, ¿no? Claro. Pero bueno, sinceramente nuestra felicitación a la empresa HDA que es un ejemplo también a seguir porque están haciendo su trabajo de una manera brillante. No queremos quitarte más tiempo, simplemente agradecerte por haber charlado con nosotros. Estos son los temas de los cuales te estás moviendo ahora. El fin de semana estuviste allí. ¿También llegaste a la fiesta del curanto en algún momento o no? No, la verdad que bueno, después estuvimos en Bolsón y en Pilcaniceo, sí, por gente de mi equipo y bueno, he estado en otras oportunidades. Es hermosa esta fiesta, había parientes y gente conocida que estaba visitando Bariloche. A todos el sábado les dije que se fueran porque también nosotros hicimos en su momento la declaración de este evento, que ya es un evento que realmente es una fiesta a nivel nacional y bueno, son los productos que también nos hacen ponernos en agenda de los turistas a nivel país, ¿no? Porque es todo valor agregado para cuando uno tiene que elegir un destino. Bueno, te agradezco infinitamente la charla, estamos en contacto permanentemente con vos, pero ante cualquier duda te llamamos nuevamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias y te felicito también por el profesionalismo con que siempre animás la fiesta de Pilcaniceo. Es un gusto que, bueno, explicarte también, es una fiesta que seguramente vas a coincidir conmigo, ves tan prolija en los horarios, en el respeto, los globos, los chicos, los chicos de la organización, porque son todos chicos encima. Son todos jóvenes, es cierto, jóvenes muy profesionales, bueno, obviamente comandados por Ayuelef, pero es justo compartir siempre ese evento y bueno, cuando uno llega al pueblo, llega y ve que hay prolijidad, hay gestión, hay dinamismo en todo, mucho orden. Gracias, Silvina, un beso enorme. Chau, chau. Bueno, un beso muy grande, cariño. La senadora Silvina García Larraburu, bueno, hablamos sobre el turismo rural comunitario que se pone en marcha, que viene, este gran proyecto que va a servir mucho para autogestionar y organizar a comunidades campesinas y también a pueblos originarios, ¿no? Tiempo de tema o tanda comercial, lo que usted quiera. Llevadme.